¿Y hasta qué año filmó? 79. Después hizo varios guiones, 2 guiones al menos que yo vi, pero ya... Ella empezó a filmar largometrajes cuando tenía 50 y pico de años. Y a veces, como el cine igual uno puede seguir filmando, no es problema, pero además hay que agregarle que ella era mujer, era un factor que en la Argentina de los 70 y en el ámbito del cine no hay que menospreciar como una dificultad. ¿Por qué? Sí. Y porque el ámbito del cine, podríamos decir que tuvo en esa época un sesgo, yo no sé si machista, pero bueno, por ahí le andaba, digamos. ¿Sí? Había gente de todo, porque ella me contaba Armando Bo. No decía Armando Bo. Armando Bo, ella me dice, eres un señor, el que me abría las puertas, el que me facilitaba todo, el que... Armando Bo, uno dice, no, de cine erótico, qué sé yo, sin embargo era el que más la apoyaba y más fomentaba. Y la periodista. Sí. Y otra gente, como los que hicieron la Patagonia Rebelde, qué sé yo, que tenía toda una impronta más de izquierda, ellos eran los más que la atacaban y si, no atacaban, pero si le podían relegar a lugares secundarios. Así que todo es más complejo de lo que uno piensa, ¿no? La realidad es más rica que lo que... Sí. Pero había, ahora no. Pero en esa época, como en tantos ámbitos laborales, eso hay que decirlo, ¿no? Real, la mujer tenía una segunda instancia, ¿no? Y estaba María Luisa Bembe, pero María Luisa Bembe venía... Estaba protegida. Sí, porque además era de la alta burguesía. Claro, y tenía toda una protección. Y no hacía cine político, además. Claro. O sea, uno después lo puede ver como cine social, culturalmente interesante, ¿no? Era una buena directora, ¿no? No tengo nada en contra de María Luisa Bembe, pero no era un cine político. Y ella, en cambio, era una outsider del ámbito del cine. Era marxista, no era peronista, era mujer. Claro. Y era una mujer de clase media, que en esa época Argentina era otro país, ¿no? Que uno podía tener un emprendimiento, le podía permitir vivir dignamente, darse los gustos de viajar por el mundo y además financiar las películas. Pero no podía hacer, si no tenía el apoyo del Inca o de algún empresario interesado, no podía filmar todo el tiempo, por una cuestión de costos. Claro. Entonces esa también es otra realidad. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta de Eva es que... Los logros. Sí, que ella hizo un cine buenísimo, ¿no? Con altibajos, pero hizo por lo menos 4 películas, incluyendo los cortos y largos, excepcionales, reconocidas no solo en la Argentina y a nivel mundial, donde plantea un método de actuación innovador, donde plantea un método de producción innovador, donde es capaz de mezclar estéticas como el blanco y negro, el color, el documental, la ficción. Vean Gente en Buenos Aires. Sí. Es una película fuera de serie, ¿no? Pero, ¿pensás hacer otras películas? Y sí, toda la vida. Sí, claro, sí. Sí. Contanos, adelantarnos tu próxima película. ¿Qué pensás en hacer? Y bueno, Primero tenés plata. sí. Para hacer. No, bueno, hay que pensar el cine argentino empezó en los años 30 con fuerza, industrialmente. Y era una década parecida a esta, la década de Infame, donde no existía el Inca. Y sin embargo, gente como Romero, ¿no? Empiezan a filmar y empiezan un cine que sin apoyo estatal empieza a ganar el público, contando la cotidianidad de la Argentina, de Buenos Aires, de la idiosincrasia, ¿no?
donde el espíritu del tango está presente y fue un acierto, ¿no? Inclusive el cine prefiguró el peronismo, porque si uno ve las películas de Romero, año 42, 39, ya los laburantes se trataban de compañeros. Había mujeres sindicalistas que iban al frente, ¿no? Y bueno, quiere decir que había todo un viento de época que el cine interpretaba, que el peronismo, ven que no soy antiperonista, que el peronismo retoma y reivindica y va hacia adelante, ¿no? Sí. Entonces, ahora tenemos que pensar así también, ¿no? No sabemos si el Inca habrá una instancia como la que hubo, que financió aún, cayendo este gobierno, que este gobierno le queda poco, digamos, ¿no? Le queda poco. Pero el tema que viene después y qué políticas, probablemente las políticas queden, ¿no? Y bueno, entonces pensar el cine, un cine con otros presupuestos, un cine con otras posibilidades, quizás las tecnologías lo permitan, ¿no? Con menos dinero hacer más. Con inteligencia artificial. No, sí, no, qué sé yo. Pero no es el único recurso. No es sobre el tema no sé mucho, pero tengo un tema, pero resulta que... ¿Qué dice si hay un partido comunista que a la vez era el máximo accionista de las empresas argentinas, capitalistas? Y eso existió. El Partido Comunista fue el principal accionista de Aluar, de una minera, y no me acuerdo el nombre, Aluminé, de las máximas, de las principales editoriales de la Argentina, de Coca-Cola, de FATE, y es una historia interesante, ¿no? Toda dirigida por un grupo que se llama El Directorio, que eran todos comunistas. Entre ellos estaba el papá de Cheche Helbrun, el papá de Ernesto Tenenbaum, Sivak. Comunistas capitalistas. ¿Cómo? Comunistas. Claro, había una estrategia ahí. Capitalistas. Había una estrategia ahí de poder que hay que analizar. O sea, yo no sé bien qué será de la película ni qué forma tendrá, Claro. pero mi idea no es necesariamente criticarlo. Me parece interesante. Mostrarlo. Claro, me parece interesante. Puede ser interesante. ¿Qué proyecto había? Al menos era un proyecto de un país industrial, ¿no? Y con una dirección, con un objetivo, ¿no? Sí. Así que bueno, estoy un poco leyendo, metiéndome en ese tema. De a poco, ¿no? Está bien. Noté que algunas cosas te inspiraste en tu corto que está en YouTube, Sí. en algunas cosas de Eva. Sí. Hubo una influencia ahí cuando charlabas sobre cómo hacer tu propio corto. Sí. Eso es el misterio de... Parece raro, pero parece... Yo el corto ese lo filmé en el año 94, 95, también que yo después lo edité en el 2020 y 21, pero lo filmé. Y cuando yo veo ese corto encuentro que lugares donde yo había filmado y donde había hecho los encuadres son lugares donde Eva había hecho décadas antes eso. Pero en lugares que no es que en la Plaza de Mayo, en barrios perdidos, ¿no? Sí. Sí, y de todas formas sí, te digo, ¿no? Tengo una influencia de Eva, yo me reconozco un discípulo de Eva, absolutamente. Pero cuando uno se mete en un tema muy profundamente, y en el cine es mi única experiencia con respecto a la cultura, pero cuando uno se mete, a mí me pasó que yo que me formé siendo un materialista dialéctico como Eva, puedo decir que tuve experiencias místicas con Eva, ¿no? Y no me genera ninguna contradicción ni ningún conflicto, ¿no? De la forma en cómo encontré las películas, yo no me acuerdo, pero muchas coincidencias que me asombran. Pero bueno, eso es una cosa mía. Salió la pregunta y no lo cuento realmente. Está bien. Bueno, te agradecemos mucho por venir.
Y bueno, te esperamos para tu próxima película, te vamos a esperar también. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Voilà.